Gracias, Jesús. Gracias, Jesús.
Vamos a tomar un momento para orar, para iniciar esta transmisión. Amado Dios, gracias Señor Jesús, porque nos permites reunirnos, Señor amado, en tu nombre, para bendecirte, para alabarte, para glorificarte, para exaltarte y bueno, Señor, para aprender más de tu palabra. Nosotros queremos aprender más de tu palabra, Señor Jesús. Nosotros queremos acercarnos a ti, Señor, que tu Espíritu Santo nos guíe a toda verdad en este nuevo estudio, Señor amado. Por favor, sé tú, Señor, con nosotros. Sé tú, Señor Jesús, para que nosotros podamos aprender, Señor Jesús, y que subamos esta escalera al éxito espiritual, Señor amado. Yo te ruego que seas tú, Señor, bendiciéndonos con tu palabra, Señor. Cúbrela con tu sangre preciosa, que entre a nuestro corazón, Señor, y que las aves del cielo no la roben, Señor Jesús. Por favor, bendícenos, Señor amado, con tu palabra, que podamos no solamente ser oidores, sino hacedores, y que de esta manera, Señor, nosotros comencemos a subir esta escalera hacia el éxito espiritual que tú tienes para nosotros, Señor. Te damos gracias por la vida de tu hija, la reverenda Hicks, que tú nos las prestaste, Señor, como una grande maestra, Señor, que ahora está contigo regocijándose, Padre, y que dejó, Señor, libros en donde podemos, Señor, aprender cada vez más de ti. Te damos gracias, Padre, por este tiempo, por permitirnos reunirnos a pesar de el clima, Señor Jesús. Podemos hacerlo de esta manera digital, de una manera online, Señor Jesús. Yo te ruego por la familia Torrefuerte, Señor amado, que seas tú bendiciéndola, Señor Jesús, en donde quiera que ellos estén, Padre Santo, cualquier persona que esté escuchando, Señor, y que comience a escuchar este estudio, Señor amado. Te damos gracias porque tú pones la visión, tú pones el plan, Señor. Tú sabes lo que necesitamos, Padre, escuchar de tu palabra para que sigamos caminando en amor, en fe hacia ti, Señor, hacia el premio tan grande que eres tú, Señor Jesucristo. Por favor, bendícenos, Padre, por medio de este estudio, Señor, que vamos a iniciar, Padre. Bendícenos, te lo pedimos en el nombre de Jesús, Señor nuestro. Amén. Bueno, Dios les bendiga. Es un placer estar con ustedes de esta manera. El clima se puso muy hermoso aquí en Ramejé y pues estamos contentos de que el Señor trae agua, trae sol, trae nubes y también trae todo lo que necesitamos, tanto en lo natural como en lo espiritual, para que crezcamos. Es un gran ejemplo, la naturaleza que nos rodea, cómo el Señor trabaja en nuestras vidas. Y para mí es un gusto muy grande, compartirles que este nuevo estudio estuvimos hablando con el Señor, pidiéndole su dirección para que Él nos guiara hacia qué estudio debíamos tomar como iglesia, ahora que pues ya estamos, que concluimos los 4 espíritus de orgullo. Este estudio se llama Cómo subir la escalera del Señor hacia el éxito espiritual. Y la reverenda Hicks le puso un subtítulo, o le puso entre paréntesis, una lección de cómo ser y cómo hacer. Entonces nosotros vamos a estar aprendiendo por medio de este estudio cómo ser como cristianos y cómo hacer como cristianos, ya que la palabra de Dios nos dice que no tenemos que ser solamente oidores, sino hacedores. Bendito el nombre del Señor. Bueno, pues vamos a dar inicio con la introducción. Es muy hermoso el estudio. Y bueno, cómo subir la escalera del Señor hacia el éxito espiritual. Yo creo que a todos nos gusta crecer, a todos nos gusta tener éxito, a todos nos gusta ganar, a todos nos gusta obtener recompensa, a todos nos gusta llegar más alto cada día. Bendito el nombre del Señor. No solamente en lo espiritual, sino en lo natural. Nos gustan los ascensos. Cuando nos dicen, ¿sabes qué? Pues te vamos a ascender por tu buen trabajo. Nosotros decimos, gracias a Dios, porque sí estoy haciendo un buen trabajo. Gracias a Dios porque aquí está la recompensa del buen trabajo. Gracias Dios por bendecirme con este ascenso. O el patrón llega y te dice, ¿sabes qué? Te voy a aumentar el sueldo porque ya llevas tantos años conmigo y pues es hora de que te demos un aumento. Y uno dice, Señor, gracias,
no lo merezco, Señor, pero tú sigues siendo bueno, Señor, tú sigues siendo por encima de todas las cosas y te damos gracias por este aumento de sueldo. O de repente nace un bebé y decimos, Señor, gracias porque te pones vida en medio de la muerte, porque ahora tenemos más descendencia, un fruto más, Señor, del matrimonio, y siempre estamos ahí en el éxito, ¿no? Apuntamos al éxito. El éxito es buscar la ganancia, el ganar, la meta, llegar a la meta. Entonces es muy interesante estudiar, y va a ser muy interesante estudiar este tema, cómo subir la escalera del Señor hacia el éxito espiritual, el cómo ser, el cómo ser y cómo hacer. Bendito el nombre del Señor. En muchas ocasiones podemos encontrarnos caminando con el Señor. El Señor Jesucristo va adelante, nosotros vamos siguiéndolo, y de repente el enemigo se atraviesa. El enemigo está siempre al acecho y puede comenzar a pelear en nuestra mente, restándole valor a la palabra de Dios y a las experiencias que hemos tenido en Él. Sin embargo, nosotros debemos mantenernos firmes en la palabra del Señor y dar gracias por la palabra que se nos ha sido dada, revelada, y la palabra que hemos practicado y vivido, en donde hemos tenido infinidad de experiencias. Y recordar estas experiencias con amor. Y el propósito, hermano, el propósito de cada experiencia es que se impregne en nosotros la esencia de la naturaleza del Señor Jesucristo. Muy bien, el propósito de este estudio, hermanos, es aprender a cómo subir la escalera del Señor hacia el éxito espiritual. Dios mediante aprenderemos el cómo ser y cómo hacer. Y de esta manera comenzar escalón a escalón, subir esta escalera hacia el éxito espiritual. Aprenderemos en 3 niveles o escalones cómo subir la escalera del Señor. En el primer escalón o la primera sección, el primer escalón, tiene que ver con las habilidades y conocimiento de cómo. Entonces, ahí está el cómo. Y el segundo lugar, debemos elegir el cómo. Entonces, nosotros ya sabemos el cómo y debemos elegirlo. Debemos decir, ok, Dios en su palabra me dice cómo hacer esto. El mundo en su discurso me dice cómo hacer esto. Mis papás en su discurso me dicen cómo hacer esto. Mis tíos, mi familia, mis primos me dicen cómo hacer esto. Mis amigos y allegados en mis grupos sociales me dicen cómo hacer esto. Bueno, ahí está el cómo. Y tenemos muchos cómo, ¿no? Pero el segundo escalón es elegir el cómo hacer las cosas conforme a Dios. Bendito el nombre del Señor. Y por último es practicarlo. Muy bien. Vamos a poner esto en un ejemplo, ¿vale? Para que lo veamos más tangible, más en lo concreto. Una maestra en la carrera nos decía que la teoría es fácil, es lo más fácil. Uno lee, lo entiende y demás. Pero lo más difícil es poner la teoría en lo concreto, es bajarla a lo concreto, a nuestro diario vivir, en este caso pues, con los pacientes, ¿no? Toda la teoría, pues bajarlo a lo concreto. Y en el Señor Jesús es lo mismo. Nosotros podemos tener el cómo, elegir el cómo, pero al llevarlo a la práctica es donde uno dice, ay, como que, híjole, sí, ya sé cómo lo quiere Dios. Ya sé cómo le gusta a Dios, pero me está costando trabajo. Ok, vamos a poner un ejemplo. De lo teórico a lo concreto, a lo vivencial, a lo cotidiano. Bendito el nombre del Señor. Por ejemplo, la palabra de Dios dice que más bienaventurado es dar que recibir. Y entonces nosotros sabemos cómo ser bienaventurados. Y ser bienaventurados es que nos va a ir bien, que vamos a ser felices en este caminar con Dios. Bendito el nombre del Señor. Bienaventurado, feliz, doblemente feliz. Bienaventurado, bienaventurado. ¿Quién quiere ser bienaventurado? Yo quiero ser bienaventurado, amén. Yo quiero ser bienaventurado, bienaventurado. Más bienaventurado es dar que recibir. Bendito el nombre del Señor. Entonces nosotros decimos, tengo que dar, porque es mejor dar que recibir. El amor da y acerca. Sabemos que el amor de Dios da, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio una prueba de amor
es dar. La prueba más grande del Señor hacia nosotros, hacia la humanidad, fue dar a su Hijo. Entonces ahí está el principio. Mejor es dar que recibir. Preocúpate por dar en lugar de recibir. Preocúpate porque de tu corazón nazca dar, desprenderte de ti, de algo, y darlo. Preocúpate más por eso que por recibir. Ok, ya tenemos el principio establecido, ya sabemos el cómo, y decimos: Señor, yo sí quiero dar, Señor Jesús, porque yo sé que tú amas al dador alegre y lo bendices. Por eso es que yo decido dar. Y entonces ya elegimos el cómo. Voy a dar amor, dar palabra del Señor, dar monetariamente, dar cooperaciones, dar tiempo, dar oído, dar trabajo. Hay muchas maneras de dar. Ya tenemos el cómo y ya elegimos el cómo. Pero entonces llega una situación cual sea. Está tu familia y te dicen, en mi caso, ¿no? Que me dijera: papá, que Dani me dijera: papá, yo quiero estar contigo, papá. O en su familia: papá, yo quiero estar contigo. Tú siempre te la pasas trabajando. Dame tiempo, dame un poquito de tiempo. Y entonces nosotros, nuestro cómo nos dicta: tienes que dar tiempo. No solo vas a dar monetario, sino que también vas a dar tiempo. Y entonces ahí es donde empieza a dificultarse el asunto. Cuando de la teoría se tiene que ir a lo concreto, a nuestra vida diaria, en donde nuestra familia nos está pidiendo que le demos. Que le demos. Bendito el nombre del Señor. Y ahí es donde nosotros debemos de practicar y decirle al Señor: Señor, ayúdame a dar. Ayúdame a dar, porque me está costando trabajo dar. No se desesperen, vamos a ir un poquito más al frente y vamos a tener unas citas bíblicas. Bendito el nombre del Señor. Y bueno, estoy acomodando un diagrama que les quiero enseñar más adelante. Ya lo tengo listo. Ahora sí. Entonces ahí está el ejemplo, ¿no? Tenemos el cómo, elegimos el cómo, y lo que cuesta un poquito más trabajo es practicar el cómo. Y esto es para todo. Vamos a ponerlo con los niños chiquitos, ¿no? Les están enseñando multiplicaciones y entonces pues les dicen: no, pues ve a la tienda, ¿no? Ve a comprar 5 cocas, porque estamos reunidos, toda la familia, necesitamos 5 cocas. Y de repente no sale el tío, ¿no? Que siempre está ahí. Oye, pero ¿cuánto es de 5 cocas? No, pues ¿cuánto cuesta 5 cocas? No, pues 35. ¿Ya sabes multiplicaciones? No, pues que sí, ya sé multiplicaciones. A ver, ¿cuánto es 35 por 5? Y uno ya sabe el cómo, porque lo aprendió en la escuela. El niño ya lo aprendió en la escuela. Para resolver la cuenta de que a 35 pesos cada coca y le están pidiendo 5, él ya sabe que tiene que hacer una multiplicación. Entonces ya eligió el cómo. Pero a la hora de hacer la multiplicación, 35 por 5, pues a ver. Y el niño dice: permíteme, porque nada más me sé 1 por 1, 1, 3 por 5, 15, 10 por 5, 50. Pero ya 5 por 35 tengo que traer un lápiz y un papel, y ahí está el niño, ¿no? Ahí está el chico haciendo la cuenta, 35 por 5, y pues ya hace la cuenta, son 175. Y entonces el niño dice: bueno, pues son 175. Entonces él supo el cómo, eligió el cómo resolverlo con lo que ya sabía, y en el proceso para dar el resultado fue que se dificultó un poco más. Bueno, creo que ya está muy claro este principio. Aprenderemos a sostener la obediencia pasiva y activa según la voluntad perfecta del Señor. Eso es wow, hermoso. El Señor Jesucristo tuvo y practicó la obediencia pasiva y activa en el Getsemaní y en la cruz del Calvario. Puede resumirse este libro, por así decirlo, en cómo ser como Cristo.
Nuestra meta es parecernos cada día más a Él. Entonces, esta va a ser una gran aventura en donde vamos a comenzar a aprender el cómo, elegir el cómo y llevarlo a la práctica. Ese tiene que ser nuestra mentalidad siempre. Cada vez que elegimos un principio, cada vez que el Señor nos enseña un principio por medio de nuestros devocionales, de las predicaciones, de un estudio como este, pues entonces nosotros ya tenemos el cómo. Tenemos que elegir el cómo y practicarlo. En nuestro mundo espiritual podemos discernir que primero es nuestro aprendizaje de cómo ser como Cristo, nuestro Señor Jesucristo. Esto en nuestros corazones, en nuestra voluntad, en nuestra vida, en nuestro diario vivir, en nuestra vida cotidiana. Ahí es donde vamos a reflejar, bendito el nombre del Señor, toda la naturaleza de amor del Señor Jesucristo. En segundo punto está permitirle al Señor Jesús, reconociéndolo como el Señor y dueño de todas las cosas, que ponga en práctica los cómo que hemos aprendido. Entonces nosotros vamos a elegir el cómo. Nosotros vamos a elegir el cómo. Y en tercer punto tenemos la espera, en donde el Señor Jesucristo ponga su justa obediencia, y recuerde esta balanza pasiva y activa dentro de nuestras voluntades. Aquí está la balanza, obediencia pasiva y activa de Jesucristo en el huerto del Getsemaní y en la cruz del Calvario, en el otro lado de la balanza. Y bueno, lo peor que podemos nosotros experimentar, hermanos, es el engaño propio. El engañarnos a nosotros mismos es sabotearnos. Y usted diría, ay, yo no me quiero sabotear, pero si viera que lo hacemos a cada rato. Eso es, por así decirlo, normal. No vamos a dignificarlo y no vamos a conformarnos con que sea normal, pero no debe asustarnos así en gran manera. Entonces, lo peor que podemos hacer es engañarnos a nosotros mismos, que estamos caminando, subiendo esta escalera, pero tal vez nos hemos trabado en un escalón. Ya sabemos cómo, ya lo elegimos, pero nos da pereza y decimos, no, yo no quiero practicar ese cómo, o tal vez ni siquiera sabemos el cómo y andamos buscando los cómo por otros lados, y entonces nosotros pues nos cuesta trabajo elegir un cómo. Pero cuando vamos a la palabra de Dios, la palabra de Dios es para eso, es nuestro mapa, es nuestra guía para que nosotros vivamos en este mundo. Vamos a la palabra de Dios. Vamos a la palabra de Dios y vamos a hacerlo en Santiago 1:22, que dice, mas sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Es lo peor que podemos hacer. Santiago 1:22. Santiago 1:22. El simple hecho de oír la palabra de Dios no nos hace oidores, no nos hace hacedores, perdón. Entonces debemos convertirnos en hacedores de la palabra de Dios. Muchas veces el Señor ocupa las situaciones a nuestro prójimo para enseñarnos en dónde no estamos siendo hacedores de su palabra. Y eso es lo más hermoso, que nosotros podamos ver en dónde no estamos siendo hacedores y regresarnos un escalón atrás en nuestro orgullo, porque nuestro orgullo siempre nos va a decir, tú estás bien, tú estás practicando, tú eres el mejor, tú eres tan grande, pero nos regresamos unos escalones y decimos, bueno, ¿cuál es el cómo? ¿Ya lo elegí? ¿Lo estoy practicando? Y con esas preguntas podemos examinarnos en nuestro diario vivir y tener una brújula de si o no estamos caminando o estamos elevándonos en esta escalera, estamos subiendo esta escalera espiritual hacia el éxito. En primer lugar, debemos meditar la verdad en una obediencia pasiva. Entonces, uno recibe la palabra de Dios y uno empieza a meditarla. Señor, tú me dijiste esto por medio de tu palabra, por medio de tu siervo, por medio de tu palabra cuando fue mi devocional y tuve relación contigo, por medio de un estudio como este. Tú me estás diciendo, Señor Jesús, entonces yo voy a meditar tu palabra, yo voy a meditar tu palabra, yo voy a tomarme un tiempo para masticar en mi mente, para rumiar, para estar constantemente trayendo a memoria esta palabra que me fue enseñada. Bendito el nombre del Señor. Y esta es la obediencia pasiva, en donde nosotros estamos trabajando. No, pareciera que no hacemos nada,
pero estamos rumiando, estamos pensando, estamos diciendo al Señor, gracias por esta palabra, revélame más, yo quiero vivirla, yo quiero experimentarla, yo quiero llevarla a cabo, yo quiero caminar sobre la palabra que me has revelado. Y después viene la obediencia activa, que es donde ponemos en acto, amén, la palabra que escuchamos y que ya meditamos. Entonces, escuchamos la palabra, la meditamos y la llevamos a cabo. Nosotros debemos poner en práctica esta obediencia pasiva y activa que el Señor Jesucristo practicó. Y para eso vamos a Hebreos capítulo 5, verso 8. Hebreos capítulo 5, verso 8. Estoy poniendo aquí la cita bíblica. Hebreos capítulo 5, verso 8. Y vamos a leerlo juntos. Dice, y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. ¿Quién creen que es el mayor ejemplo de la obediencia pasiva y la obediencia activa? El Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo es el mayor ejemplo que debemos seguir de esta obediencia pasiva y activa. Entonces pongamos en práctica el cómo ser como Jesús y cómo hacer como Jesús. El Señor Jesucristo solo conoció en la eternidad pasada la obediencia pasiva y activa en el lado del placer. Eso fue en la eternidad pasada. Amén. Bendito el nombre del Señor. Pero en este espacio, en este tiempo, Él descendió de lo alto, se humilló a lo más bajo para estar aquí y practicar bajo el dolor, en el lado de la balanza del dolor, practicar esta obediencia pasiva y activa. Y déjenme decirles una cosa, ¿verdad que a veces nos duele aquí, nos duele allá, físicamente, mentalmente, las situaciones nos duelen, pero nosotros debemos de practicar como el Señor Jesucristo la obediencia pasiva y la obediencia activa? Él lo practicó en el Getsemaní y en la cruz del Calvario. No se le olvide eso. Como cristianos es necesario que comprendamos que no estamos exentos del dolor. Hay muchas doctrinas que se meten, que se quieren mezclar y que quieren hacer menos al Cristo crucificado. Nuestra madre espiritual, la reverenda Hicks, nos decía que no pintemos la cruz. La cruz no tiene que ser, no le podemos añadir nada para que sea más atractiva. ¿Qué atrae de la cruz? El amor. Pero el amor, yo la otra vez veía una imagen, un video creo, y decía, el mundo te lleva al cine, a las películas, y te enseña el amor en un carro, el amor en bienes, el amor en un atardecer, y fueron felices por siempre, el amor de esa manera. Y el Señor Jesús atrae nuestra mirada hacia la cruz, y Él dice, esto es el amor. Esto es el amor. Entonces en la cruz hay amor. No podemos ponerle lucecitas. No podemos pintarla bonita. La cruz del Calvario es la cruz del Calvario. Y si el Padre y el Hijo hubieran querido que tuviera algo más, lo hubiera puesto. Pero nosotros no podemos añadir nada a la cruz del Calvario. Nada. Es perfecta. Es perfecta. La cruz del Calvario es perfecta. Entonces nosotros no estamos exentos del dolor. Y el dolor es perfecto. El que viene a nuestra vida es perfecto porque viene bajo el plan maestro del Señor y el propósito de su voluntad. Cuando el Señor Jesucristo descendió y comenzó a hacer su labor aquí abajo, mostrando al Padre, mostrando el amor del Padre, la ley de amor, mostrando lo que era el Padre. Él nunca hablaba de sí mismo, Él hablaba del Padre, bendito el nombre del Señor. Él sufrió padecimientos. Cuando el Señor Jesús murió en la cruz no fue agradable. Cuando el Señor Jesús murió en la cruz, todos los que le seguían y lo ubicaron, lo reconocieron como el Salvador, estaban deshechos, tal vez sentimentalmente, emocionalmente. El Señor Jesucristo fue muerto, el Señor Jesucristo fue destrozado. Isaías 53. Bendito el nombre del Señor.
Isaías 53 dice, se los voy a poner, vamos a leerlo, poco a poco vamos. ¿Quién ha creído en nuestro anuncio y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Y subirá cual renuevo delante de él y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él, ni hermosura. Quedó tan deshecho el Señor por todo lo que pasó por usted y por mí. No podemos agregarle lucecitas ni maquillaje. Él fue deshecho. Su rostro fue deshecho. Fue bofeteado, fue escupido, fue azotado. No hay hermosura. Verlo hemos, más inatractivo para que le decíamos, ay, el Señor Jesús no se ve tan bonito después de todo. El ser cristiano no es color de rosa después de todo. El Señor padeció y nosotros no estamos exentos del dolor. No podemos estar exentos. Pero cuando el Señor fue crucificado, Él derramó amor, Él derramó luz, derramó vida para nosotros, vida eterna y vida en abundancia. Bueno, entonces el dolor, ¿qué trabajo tiene en nuestra vida el dolor? El dolor en nuestra vida, y quédese con esto, hermano, el dolor en nuestra vida es para conocer un nuevo nivel en mí, no en mi vecino, no en mi vecina, no en mis padres, no en mis hermanos, no en mi esposa, no en mi hijo, en mí. El dolor es para que en mí se revele un nuevo nivel de odio, de muerte y tinieblas. Entonces, este odio, muerte y tinieblas radica en nosotros. Nadie, no nos escapamos, nadie. Y entonces el dolor viene para que esto salga. Y nosotros le digamos, Señor, gracias por revelarme esto. Gracias. Ahora te lo entrego a los pies de tu cruz. Por último, vamos a Filipenses 2:13. Filipenses 2:13. Amén. Ya estamos por terminar. Queremos que sean cortos estos estudios para que aprendamos y sea cómodo. Porque Dios es el que en vosotros obra, y el querer como el hacer, por su buena voluntad. Entonces el Padre, hermano, el Padre trabaja a través, por medio del Hijo, en nosotros. Dios obra a través de su Hijo Jesucristo. Es el que fortalece nuestra voluntad, que practiquemos la obediencia tanto pasiva como activa en las obras de amor del Señor. Entonces, el Padre tiene a su Hijo trabajando en nosotros, fortaleciendo nuestra voluntad. Ay, es que me cuesta dar. Pero todo lo podemos en Cristo que nos fortalece, el único Hijo, el unigénito del Padre. Y entonces Él obra el querer como el hacer en nuestra voluntad para la obediencia pasiva y para la obediencia activa. Aquí les pongo el diagrama. Nuevamente, obediencia pasiva y obediencia activa del Señor Jesucristo. En el huerto del Getsemaní y en la cruz del Calvario. Entonces, hermanos, vamos a orar. Vamos a orar para despedirnos en esta hora. Vamos a decirle al Señor gracias por esta palabra, por este nuevo estudio. Seguimos en la introducción, pero es hermoso aún la introducción. Amado Dios, gracias, Señor Jesús, por este estudio. Cómo subir la escalera del éxito espiritual. Señor, gracias. Gracias porque tú nos tienes preparado algo. Cómo subir la escalera del Señor hacia el éxito espiritual. Nosotros queremos esta lección del cómo ser y cómo hacer. Señor Jesús, nosotros queremos parecernos cada vez más a ti.
Señor Jesús, también queremos aceptar el lado del dolor, Señor, como tú lo aceptaste al venir a esta tierra, Señor. Tú no necesitabas hacerlo, pero elegiste hacerlo para complacer al Padre Celestial, Señor. Gracias. Gracias porque nos enseñaste, Señor, que tú llevaste todas las cosas en la cruz del Calvario. Señor Jesús, gracias porque tú sigues siendo bueno, Señor, y nos sigues marcando los pasos. Fuiste despreciado y desechado, Señor, entre los hombres. Señor Jesús, experimentaste un quebranto, Señor amado, en tu cuerpo deshecho. Todo fue para enseñarnos y agradar al Padre. Fuiste menospreciado. Nadie te estimó, Señor, rumbo a la cruz. Nadie. Y aún así decidiste llevar nuestras enfermedades y sufrir cada uno de los dolores, Señor. Te azotaron, Señor, y te abatieron. Y tú te levantabas y decías: llevaré sus rebeliones. Llevaré sus pecados para darles paz. Señor, y por eso somos sanos. Enséñanos esta obediencia pasiva y activa, Señor, por favor. Bendice a cada uno de tus hijos en sus hogares, a cada uno que ha tenido la oportunidad de ver esta introducción del estudio de cómo subir la escalera del Señor hacia el éxito espiritual. Te ruego nos bendigas, Padre, nos cubras con una sola sangre, Señor. Señor, queremos saber los cómo, elegir el cómo que tú nos das y practicarlo. Bendícenos. Y si viene una situación de dolor, Señor, que estemos a la expectativa de que odio, muerte y tinieblas salga de nosotros para llevarlo corriendo a ti, a tu cruz. Te lo rogamos todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios les bendiga.